Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy tengo ganas de hablar acerca de la selección argentina, porque se dio a conocer la prelista, no es la lista ya confirmada, de los jugadores que van a estar disputando la próxima doble fecha de eliminatorias, en la cual tenemos algunas sorpresas, también algunas ausencias, pero por sobre todas las cosas se ha comenzado a generar cierto debate, o se ha empezado a hablar y mucho, respecto de por qué hay tan pocos jugadores de la Liga Argentina, cuando evidentemente se le dan oportunidades a muchos futbolistas que han llegado hace poco a Europa, o que en Europa recién están comenzando a destacar, pero a los del fútbol local son muy pocos los que tienen la chance de estar en la selección. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales y sin dar muchas vueltas comenzamos con la idea del video. La verdad es que la selección argentina, los partidos que quedan hasta el Mundial, poco le importan. Porque Argentina, como está en la tabla de clasificación y teniendo en cuenta además la cantidad de cupos que hay, ya está clasificada. Así que lo que le importa a Argentina es llegar con el mejor o la mayor cantidad de rodaje y sobre todas las cosas empezar a ajustar ciertas piezas. Está claro que hay jugadores que van a estar en el próximo Mundial, salvo que se lesionen, caso Messi, caso Lautaro, caso McAllister, Enzo, Romero, el Dibu, o sea, fijas evidentemente, pero hay otros puestos en los cuales hay un poco más de dudas respecto de si van a llegar bien al Mundial por una cuestión de edad. Y también otros jugadores que empiezan a asomar y si mantienen un buen nivel se pueden llegar a meter en la convocatoria. A ver, en todas las listas siempre termina habiendo alguna sorpresa. Tengamos en cuenta también que la verdad es que en cuanto a atractivo o nivel, esta doble fecha de marzo son probablemente la más interesante que queda. Porque Argentina se va a estar enfrentando primero a Uruguay y luego a Brasil. Dos selecciones que históricamente hablando y en la actualidad también, quizás están un poco en el medio con Colombia, son las mejores a las cuales te puedes enfrentar, así que va a ser una doble fecha muy interesante en ese sentido. Para probar cosas, para ajustar también y sobre todo para medirse a rivales de nivel. En este contexto se dio a conocer una prelista de 33 jugadores que Scaloni va a tener en cuenta para esta doble fecha. Si bien no tiene que disminuir a un número exacto, se sabe que cuando más cerca estemos de los partidos, probablemente haya 5 o 6 nombres que se puedan llegar a quedar afuera de la convocatoria. Pero entiendo yo que esta idea de la prelista es mencionar a los jugadores que están en el radar de la selección. Después algunos no estarán en esta convocatoria, quizás entren en una próxima, pero estos son los 33 nombres que hoy en día Scaloni considera dentro del radar de la selección y que pueden llegarse a ganar un lugar, sacando claramente los jugadores que están lesionados y que por eso no están. Así que habría que sumarle también un par de nombres más. En el arco, por ejemplo, creo que es uno de los puestos donde menos dudas hay, porque el Dibu Martínez, siendo titular, Rulli y Walter Benítez han estado en casi todas las últimas convocatorias. Para mí está bien que estén convocados, son arqueros de muy buen nivel. Y si bien hay algunas alternativas que me parecen interesantes, hoy en día Agustín Rossi está en un nivel altísimo en el Flamengo, teniendo grandes actuaciones y teniendo además una racha histórica de cantidad de partidos sin que le conviertan goles. Podría ser una opción. Augusto Batalla en el Rayo Vallecano también está siendo de los arqueros más regulares del fútbol español. Honestamente, el Dibu va a ser el titular, el resto está muy por debajo. Y Rulli y Benítez me parecen buenas opciones. Así que la verdad que es un puesto en el cual no creo que haya muchas dudas y tampoco muchos reproches. Sin embargo, cuando pasamos a la defensa, probablemente para mí sea el puesto que hoy en día más preocupa al entrenador de la selección argentina. Y digo esto porque entre las lesiones, entre jugadores que ya están en una edad un poco más avanzada y ante la falta de recambio, la verdad es que Argentina hoy en día no tiene muchos nombres en los puestos, tanto de central como de lateral. Si hablamos de los centrales, hoy en día está el Cuti Romero, que va a llegar con lo justo recuperándose de una lesión. Está Germán Petzela, que la verdad que entiendo está mucho más convocado por una cuestión de que viene siendo parte del grupo del último tiempo que por actualidad, porque hoy en día en River, la verdad, creo que Martínez Cuarta y Paulo Díaz son titulares y él es suplente, al menos entiendo yo por los últimos partidos que he visto de Gallardo y además ha bajado considerablemente su nivel.
Está Leo Valerdi, que la verdad juega con bastante regularidad en el Olympique de Marsella y tiene algunos buenos partidos. Está también Juan Foyt, que volvió hace relativamente poco una lesión y te da la posibilidad de jugar tanto de lateral como de central, más allá que hoy en día esté jugando más en la saga, en el conjunto del submarino amarillo, y lo está haciendo muy bien. Otamendi, que es lo mismo de siempre, un jugador que está en Europa, que juega en el Benfica, que hace años está en la selección, y que ante la falta justamente de recambio lo seguís convocando. Y también está en este caso Facundo Medina, que está en el Lens francés, y otro jugador que hace ya más de una temporada viene teniendo regularidad en el fútbol europeo. Están lesionados por un lado Lisandro Martínez, que si no probablemente sería uno de los que para mí sería titular junto con el Cuti Romero. Y también está lesionado Marco Senesi, un jugador que si bien Scaloni no lo ha tenido muy en cuenta, para mí, en el Bournemouth lo venía haciendo bien y podría llegar a ser una buena opción. Sorprende quizás la ausencia de Nehuen Pérez, que está jugando en el Porto también bastante seguido y había estado en algunas convocatorias, sin embargo en esta no. Y en cuanto a nombres que pueden faltar, quizás acá es uno de los puestos donde más se plantea esta cuestión de que Scaloni no mira el fútbol argentino. Porque si bien la verdad es que no son muchos los nombres que abundan, alguno te podría decir Valentín Gómez, que venía a hacerlo muy bien en Vélez, es cierto, ahora con todo este conflicto de que no consiguió equipo, quizás perdió un poco de lugar. Alguno te podría decir los futbolistas de Racing, Marcos Di Cesare o Santiago Sosa, si bien es cierto que Sosa lo conocemos más como volante, en Racing ha jugado y mucho en la saga en el último tiempo, y sobre todo un nombre que se menciona constantemente es el de Kevin Lo Mónaco, este jugador que llegó a Independiente, que lo ha hecho muy bien el torneo pasado y que en este también lo está haciendo bien, y que la verdad es que dentro de lo que es el marco del fútbol argentino para mí es de lo más parejito que se puede encontrar. ¿Se le podría dar un lugar a Lo Mónaco dentro de los centrales? La verdad yo creo que sí, se le podría dar una posibilidad teniendo en cuenta que además es un jugador joven. Antes que Petzela, que no está jugando, o inclusive por encima quizás de Medina o de Valerdi, se le podría dar una chance a jugar del fútbol argentino. Honestamente tampoco me parece una catástrofe que no esté Lo Mónaco claramente, porque aunque esté, seguramente sería el quinto o sexto central dentro de la convocatoria. Los laterales es otro problema para mí que va a tener la selección argentina. Por izquierda sigue estando Tagliafico, que parece una fija y que seguramente va a llegar al Mundial jugando él, hoy en día en el Lyon, jugando bastante seguido y haciéndolo bien, manteniendo el nivel de los últimos años. Y aparece en la convocatoria el nombre de Francisco Ortega, el ex jugador de Vélez, que hoy en día está en Olympiacos, jugando bastante, que fue campeón la temporada pasada a nivel europeo con el conjunto griego, y que es una buena convocatoria, entiendo yo. Muchos dirán, che, pero el fútbol de Grecia tiene nivel. Y la verdad es que no es la liga más atractiva de Europa, pero el Olympiacos es el equipo más grande que tiene el fútbol griego, y como les digo, inclusive ha competido a nivel europeo, siendo campeón de la Conference, así que me parece que es una buena apuesta, además es joven. Faltan evidentemente nombres como el de Julio Soler, que hace poco se sumó al Bournemouth y es un jugador que no ha tenido muchos minutos en Inglaterra. Y el de Valentín Barco, que en algún momento estuvo en la órbita, los pocos minutos que tuvo en España en el Sevilla lo sacaron. Hoy en día jugando en el fútbol francés, en el Racing de Estrasburgo. Yo creo que si continúa con la regularidad que está teniendo en cuanto a participación, porque está jugando mucho de titular, seguramente en las próximas convocatorias veamos al ex jugador de Boca volver. Y por derecha es más de lo mismo, Montiel Molina. Montiel, que es otro que está en el fútbol argentino, los únicos dos junto con Petzela, ambos en River convocados. En el caso de Montiel, a diferencia de Petzela, volvió muy bien, hoy en día el mejor jugador de River y el mejor lateral del fútbol argentino. Y un jugador que siempre estuvo en las convocatorias de Scaloni, así que me parece más que lógico. Y Nahuel Molina, que en Atlético de Madrid sigue jugando, así que creo que ahí no hay mucho para cambiar. En cuanto a quiénes podrían estar, se habla mucho siempre de Pablo Maffeo, el español que juega en Mallorca, también lo hace bien, juega bastante seguido, por lo cual es un jugador que podría estar convocado y hace muchos años, que la verdad que en Mallorca lo viene haciendo en buen nivel y enfrentándose a muy buenos jugadores. Vinicius es un ejemplo con el cual tiene casi una rivalidad. Y un nombre que me parece muy bueno también es el de Nahuel Tenaglia, este lateral del Alavés que lo está haciendo muy bien, inclusive ha jugado partidos hasta de capitán esta temporada con el Alavés y está siendo un defensor de muy buen rendimiento, así que también es un nombre que se podría considerar. O el de Kevin McAllister, que si bien es cierto en el fútbol de Bélgica juega de central en una línea de 3, te da la opción, porque en Argentinos lo hacía también en una época ahí, de jugar tanto de lateral derecho como de central, más allá que en los últimos tiempos, como vuelvo a decir, es más un central en una línea de 3, pero otro jugador que me parece interesante que en algún momento podría llegar a tener una oportunidad en la convocatoria, sobre todo, como les vuelvo a decir, ante la falta de nombre en los laterales, que junto con el puesto de central es para mí lo más preocupante o donde menos recambio tiene la selección.
Si nos vamos a la mitad de la cancha, la verdad que Argentina tiene bastantes más opciones. Tenemos a Leandro Paredes en la Roma, a Enzo Fernández en el Chelsea, a De Paul en el Atlético de Madrid, a Ezequiel Palacios en el Bayer Leverkusen, Alexis McAllister en el Liverpool, Giovanni Lo Celso en el Betis. Son los 7 nombres que siempre están convocados y que son prácticamente una fija. No sé cómo va a ser alguien para meterse en esos nombres porque Scaloni está muy cómodo y son jugadores además que algunos más, algunos menos, pero que vienen teniendo un rendimiento bueno o regular en el fútbol europeo. Nombres que se han sumado son por ejemplo el de Maxi Perrone, hoy jugando en el Como, también un jugador que no tenía mucho lugar en el Manchester City, lo mandaron a préstamo al equipo italiano y lo está haciendo bien, así que es un nombre joven que se suma a la lista. También está Thiago Almada, ya hablando un poco más de jugadores ofensivos, que recién está empezando a tener sus primeros minutos en el Lyon, llegó desde el Botafogo, se está adaptando al fútbol francés en su primera experiencia europea. Para mí el nombre que más ilusiona de esta convocatoria para verlo con minutos por todo lo que se ha hablado y por el nivel actual en la temporada es el de Nico Paz, el exjugador del Real Madrid, hoy en día también jugando en el Como y siendo de los mejores volantes del fútbol italiano. Ojalá tenga minutos en esta doble convocatoria. Y uno que sorprende para mí mucho es la convocatoria de Claudio el Diablito Echeverri. Jugador que hace muy poco llegó al Manchester City, que no tiene minutos. Guardiola inclusive ha llegado a decir que ve muy difícil que juegue porque se están jugando los últimos partidos o las últimas, digamos, fechas de la temporada. Está en un momento crucial y que se tiene que adaptar al equipo, así que no lo ve jugando hasta el Mundial de Clubes y sin embargo lo convocan. Y esto quizás justamente es uno de los casos que un poco demuestran esto que se ha dicho tanto de que Scaloni no considera el fútbol argentino, porque Echeverri cuando jugaba con regularidad en River no era tenido en cuenta y Echeverri apenas pisó Inglaterra, a pesar de que no jugó un solo minuto y no da la sensación de que vaya a jugar, lo convoca automáticamente. Es cierto que estuvo en el último torneo sudamericano y lo hizo bien, pero sacando realmente esa parte de que Echeverri estuvo jugando con la selección argentina y tuvo un buen rendimiento, vuelvo a decir lo mismo, en River no era considerado y apenas llegó al City lo empiezan a convocar. Nombres que faltan. El de Alan Varela es un nombre que evidentemente Scaloni no lo seduce porque el futbolista del Porto podría ser una opción en la mitad de la cancha y se han convocado, se le han dado oportunidades a muchos jugadores antes que Alex Boca. Nico Domínguez es otro jugador que evidentemente Scaloni no lo tiene hoy en día en el radar, jugando una buena temporada en el Nottingham Forest. Facundo Buenanote en algún momento sí fue convocado, hoy en día ha perdido lugar en el Leicester de Ruud van Nistelrooy, por lo cual entiendo que quizás va un poco por ahí su salida. Un nombre que me parece interesante, también jugando en el fútbol griego, en el Olympiacos con Ortega, es el de Santiago Jopito Gese, el exjugador del Globo de Huracán y un jugador que lo está haciendo muy bien en el fútbol griego y que quizás en algún momento, si da el salto a otra liga, empieza a tener más oportunidades. Y en el marco del fútbol argentino, para mí no hay tantos nombres. Probablemente el que más llame la atención, sacando a Nardoni de Racing, que me parece que está en un muy buen nivel y que, teniendo en cuenta lo bien que viene jugando la academia, que además ha sido campeón de la Recopa Sudamericana, que también ha sido campeón del torneo sudamericano de la temporada pasada, ganando en la final. El nombre que más llama la atención es el del ruso Askasibar, por el gran nivel y el gran momento que está teniendo hoy en día en Estudiantes y en el fútbol argentino, sumándole mucho gol a su juego. Un jugador que para mí hoy en día es la gran revelación, más allá de que es un jugador más que asentado, pero es más que nada revelación por lo que le ha empezado a aportar a su juego en cantidad de goles y sobre todo manteniéndolo en el tiempo. Muchos piden al ruso Askasibar, vuelvo a decir, ¿me gustaría que esté o me parecería una locura que lo convoquen? No. Pero la verdad es que la base de mediocampistas es muy amplia hoy en día. ¿Y qué podría llegar a jugar Askasibar en esta selección siendo el octavo o el noveno volante? La verdad es que, vuelvo a decir, son jugadores que lamentablemente, aunque le den una oportunidad, tendrían prácticamente nulos minutos. Y en ataque se convocó de todo. La verdad es que te puedo decir que para mí no falta ningún nombre. Está Lautaro Martínez, está Julián Álvarez, los dos nueves de la selección. Está evidentemente Lionel Messi. Sigue estando Alejandro Garnacho, más allá de su presente irregular en Manchester United. Está Angelito Correa, otro que durante mucho tiempo siempre ha sido convocado. Y una buena pieza para ingresar desde el banco. La vuelta de Paulo Dybala, más que merecida del jugador de la Roma. Tiene muchísima calidad, está jugando bien en el conjunto italiano. Y era más llamativa su ausencia que la verdad que su vuelta a la selección. También Nico González, un jugador casi cliché de Scaloni, que siempre ha rendido hoy en día en la Juventus.
Y los, digamos, nuevos que están en la convocatoria son por un lado Santi Castro, que está teniendo un buen año en el Bolonia y va a sumarse como tercer 9, entiendo yo, el exfutbolista de Vélez. También está el nombre de Giuliano Simeone, atención con este porque me parece un jugador muy interesante que lo está haciendo muy bien en el Atlético Madrid y con características que la selección no tiene, muy rápido, de mucha entrega, de presión constante y que creo que puede llegar a tener realmente minutos y sumarse en serio a la convocatoria pensando a futuro. Y también el nombre de Benja Domínguez, compañero de Santi Castro en el Bolonia, que lo vienen haciendo muy bien juntos el ex jugador de Gimnasia y me parece más que merecida su convocatoria. Quizás el único asterisco o nombre que podría faltar es el de Matías Soulé, que hoy en día está en la Roma. Ha empezado a jugar mejor en los últimos partidos, pero también siendo bueno en la primera mitad de la temporada. No había tenido un buen desempeño e inclusive había perdido bastante lugar. Hoy en día lo ha vuelto a ganar, quizás a futuro lo vuelvan a considerar para la selección. Respecto al tema del fútbol argentino, creo que les fui adelantando un poco mi opinión. Hay jugadores convocables o jugadores que podrían estar antes de los que mencioné, y la verdad es que creo que sí, hay algunos nombres puntuales, sobre todo en defensa, el nombre de Lo Mónaco, quizás Di Cesare o Sosa, o en la mitad de la cancha el nombre de Ascasíbar. Creo que son jugadores que podrían tener una oportunidad en la selección y se los podrían convocar. Siento que Scaloni es un técnico que prioriza mucho más el fútbol europeo que el argentino. Y sí, también evidentemente, por algo en sus últimas convocatorias a competencias importantes, prácticamente salvo el nombre de Armani, no había otro jugador del fútbol argentino. Y Armani encima era el tercer arquero. Eso es evidente, está claro, pero los resultados poco se lo podemos discutir. Lo que pasa realmente es que siento que el fútbol argentino todos sabemos que es un desastre, que hay muy poco nivel competitivo, que los fines de semana son pocos los partidos en los cuales los equipos se enfrentan a rivales de calidad, porque hay mínimo 8, si quieren inclusive 10 equipos que sobran, que tienen un nivel mucho más bajo que el resto, por lo cual es difícil mantener esa competencia, mientras que el resto de los futbolistas que están en Europa se enfrentan constantemente a los mejores, sobre todo los que juegan en las mejores ligas. Y evidentemente también, como les decía un poco antes, la realidad es que si Ascasíbar va, si Lo Mónaco va, serían sexta, séptima o hasta octava opción dentro de su puesto. Entonces no es que es un jugador que estamos pidiendo para ser titular, no es que es un jugador que estamos pidiendo para ser el suplente inmediato y si se lesiona a alguien o si hay que meter un cambio que entren. Entonces es difícil que Scaloni le termine dando lugar y siempre termina dándole la posibilidad a jóvenes que tienen 20, 19, 18 años para que se empiecen a amoldar al grupo y empiecen a sumar minutos. También, vuelvo a decir, es llamativo que por ejemplo el caso del Diablito Echeverri durante toda su etapa en River no tenía lugar y apenas pisa el City, sin tener minutos en el City, lo convoca. Lo cual deja a las claras un poco la posición de Scaloni, pero que vuelvo a decir, primero que los resultados lo han avalado y que entiendo un poco que en el contexto del fútbol argentino y teniendo en cuenta que son jugadores que en la selección hoy en día no tendrían muchos minutos, quizás no ve la necesidad de convocarlos. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Piensan que hay algún jugador del fútbol argentino, sacando a Petzela y Montiel, que ya están, pero están más que nada porque hace poco volvieron al fútbol argentino y porque además hace años que son parte de la selección? ¿Piensan que hay otro jugador que debería estar convocado o les parece que los que están está perfecto y hay que priorizar al fútbol europeo? Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin darle mucha más vuelta los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.